Grabamos. Muy buenos días, tardes, noches, donde nos estés escuchando. Una vez más aquí en estas charlas y entrevistas de Data Urgente nos encontramos con mi amiga, la gran periodista siria, desde hace muchos años radicada en Argentina, Tamara Lali, quien en estos momentos está justamente en Damasco, después de un viaje bastante extenso con un grupo de compatriotas nuestros que están por allá, de alguna manera viendo también aquel lugar de sus orígenes y tratando de compartir con nosotros una mirada de todo eso después de prácticamente una década de asedio internacional contra la República Árabe Siria. Tamara, te saludamos acá desde Data Urgente, una vez más desde Argentina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Sebas? Todo bien, muchas gracias. Bueno, contentos de poder hablar con vos. Sabemos que en Siria hay momentos que hay luz, hay momentos que no hay luz. Ahora están justamente atravesando un corte. Contanos un poco del inicio del viaje. ¿Cuándo llegaron a Siria y bueno, cuáles fueron las primeras impresiones? Bueno, nosotros llegamos primero al Líbano, de ahí estuvimos 3 días, luego nos trasladamos a Damasco por vía terrestre, y un grupo de argentinos, la mayoría descendientes de sirio y libaneses, algunos no, que nos quisieron acompañar y fue muy, pero más que grato para nosotros. Así que el día 23 de mayo nos trasladamos a Damasco con la idea de festejar y celebrar el 25 de mayo, nuestro 25 de mayo, en territorio sirio. Así que eso fue lo primero que hicimos. La idea es la que siempre hemos tenido cuando organizamos este tipo de viajes, es primero, bueno, a muchos de ellos conectarse con el origen, pero también es visibilizar lo que está pasando en Siria, porque los medios ya ni hablan cuando hay algún episodio trágico, eh, pero si no, no se habla de Siria en absoluto, y Siria hace 11 años que está padeciendo una guerra terrible, una guerra planetaria, como la solemos llamar, y ahora las secuelas de esta guerra. Así que, bueno, muchos de este grupo, éramos 26, se volvieron, algunos se quedaron todavía en Siria, bueno, yo todavía estoy acá, y bueno, mis últimos días también son. Bueno, nosotros acabamos de pasar el 9 de julio, estuvieron ustedes para el Día de la Revolución, ahora estamos, como vos sabés, acá celebrando el Día de la Independencia. Hoy que estamos grabando ya es domingo 10. Y bueno, dimensionar un poquito, Tamara, la situación que se está viviendo. Como vos decís, tal vez el conflicto Rusia, OTAN, Ucrania ha corrido un poco del eje de las noticias a lo que está pasando en Siria, pero sin embargo el conflicto ahí sigue. Seguimos viendo que hay tropas de Estados Unidos que a la vista de todo el mundo siguen robando el petróleo. Seguimos viendo cómo siguen robando los alimentos también de Siria en este momento que hay tanta escasez y los precios son tan altos a nivel mundial. Bueno, ¿cuáles fueron las cosas nuevas y diferentes que encontraron en este viaje diferente a otros? Bueno, mi último viaje fue en el 2019, fue antes de la pandemia. Yo estaba viendo ahí, en ese momento, estábamos viendo todo el grupo que vinimos, una Siria que se estaba reconstruyendo o queriendo reconstruirse luego de haber recuperado casi el 85% del territorio, 80% se puede decir en ese momento. Y se veía movimiento de reconstrucción, se veía como la gente trabajaba hasta la madrugada, o sea, los locales, las industrias, la fábrica, los comercios, trabajaban hasta la madrugada porque necesitaban recuperar lo perdido, ¿no? Esos años de muchas pérdidas. Mucha gente se fue de Siria, el éxodo ha sido terrible, pero en ese momento, en el 2019, veíamos gente retornando. La diferencia con el día de hoy es que en el medio pasó la pandemia, que le pasó también a Siria, pero también, aún mucho peor que la pandemia, es la ley César, esas sanciones que al decir de Trump, en ese momento que estaba gobernando, cuando se establecieron esa ley,
en el Congreso en forma unánime, recordemos, demócratas y republicanos decretaron la ley César, que son sanciones, y él dijo que van a ser las peores de la historia. O sea, peores que los 60 años que vivió Cuba, lo que está viviendo Venezuela, lo que está viviendo Irán, lo que están viviendo muchos países donde le establecen, le imponen sanciones a esos países, y en realidad se lo está imponiendo a los pueblos, porque todos sabemos que a los gobernantes, bueno, le puede pasar, pero en realidad es a los pueblos. Y hoy lo que estoy viendo, Sebastián, es eso, ¿no? La falta de luz, la luz viene media hora a la mañana, si es que viene, y tal vez media hora a la tarde o noche, depende. Yo en este momento estoy sin luz. Y esto significa estar sin heladera, con lo cual los alimentos hay que comprarlos en el momento. No hay nafta, porque vos decías, y bien lo decías, el robo del petróleo que está haciendo Estados Unidos desde el noreste de Siria, trasladándolo a Irak para después mandarlo a Europa, el robo del petróleo, con lo cual hace que este país no tenga combustible ni para el transporte, ni para el traslado de alimentos de una ciudad a la otra, ni para la combustión del invierno. Acá hay un invierno muy crudo, y no hay gasoil. La gente tiene que hacer colas y colas para la nafta, 2 días, 3 días estar en la cola haciendo para que puedan cargar 10, 12 litros, que es lo que fijan como un promedio el gobierno para la gente. Eh, por supuesto, después está el mercado negro, ¿no? De todo esto, del pan, de la harina, de la nafta, todo está en el mercado negro. Los que pueden poner energía solar, que es cara también, la instalación. Algunos tienen generadores de electricidad portátiles, los negocios, los comercios. En este momento tenemos la festividad islámica Eid al-Adha, con lo cual en el día antes de ayer estaban todos los locales abiertos porque necesitan trabajar, y a media luz, con velas, con esos farolitos de LED, bueno, esas cosas. Esta es la secuela, y te dice, la gente que te dice, estábamos mejor en la guerra, cuando había guerra, cuando había bombardeo, que ahora, porque ahora no tenemos para comer. Es terrible. Siria siempre fue famosa por ser un país económico, o sea, Claro. vos venías con dólares y te comprabas todo. La comida era muy barata, los medicamentos, hasta hoy los medicamentos siguen siendo económicos. Pero hoy con esto, con la falta de trigo, porque encima roban la cosecha de trigo en Hasake y en Deir ez-Zor, que son las 2 grandes provincias proveedoras del trigo para Siria. Lo están robando, o sea, vienen todos los días caravanas de camiones robándose petróleo, digamos, el crudo, robándose los granos, la cosecha, y cuando no la pueden robar porque se lo prohíbe la población, que hacen como una barrera, lo queman. Esto es algo eh, eh, impresionante. Esta es la diferencia, Sebastián, que he visto con el 2019. Hoy Siria está peor económicamente. Está bien, ganó la guerra militarmente junto a Rusia y sus aliados Irán y las milicias libanesas. Pero socialmente la gente la está pasando muy, pero muy mal. Y a pesar de esto, hemos visto, y lo hemos visto, que nos lo decía la gente, el pueblo en sí, decía, nosotros vamos a seguir resistiendo. No sé hasta cuándo, porque el hambre de nuestros hijos no sé cómo lo vamos a poder manejar, pero vamos a seguir resistiendo porque América, y todo el tiempo te dicen América, América, Israel atrás de América, o sea. Lo que a mí me da la sensación, Tamara, vos sabés que yo estuve por ahí también, cuando fue la Sí, liberación última de Duma, estuve también cuando fue la ocupación turca de Afrin en el norte, cerca de Alepo,
Y es que cuando vos tenés un enemigo visible, ¿sí? Como pueden ser los grupos terroristas creados por Occidente, ISIS, el Frente al-Nusra, Daesh, la población puede unificarse porque tienen ese enemigo enfrente. Ahora, cuando ese enemigo militar desaparece a la vista de todos, pero el enemigo es el bloqueo, a la hora de estar haciendo todas esas colas, las he visto también en otros países bloqueados, la percepción que tienen es como que parte del enemigo también podría llegar a ser eh, la, el gobierno mismo en su gestión. Y dicen, bueno, fíjate, Exactamente. nosotros no tenemos la posibilidad de cargar nafta, no tenemos la posibilidad de tener luz. Y son cosas básicas de las cuales se tiene que encargar nuestro propio gobierno. Y eso, de alguna manera, la percepción que tengo, es que genera una especie de quiebre entre la unificación para seguir saliendo adelante, ¿no? Sí, tal cual. Hay, por supuesto que hay como una conciencia social y política bastante elevada, pero tiene un límite a todo eso. O Claro. sea, cuando te dicen, yo sigo apoyando la unificación territorial, yo sigo apoyando a este gobierno, pero cuando veo a mis hijos que no tienen para comer, yo no sé qué puedo hacer. Acá no hay violencia callejera, o sea, no hay el robo, el que pueden entrar a los supermercados, eso no lo vas a ver. ¿Mm? Porque hay otro tipo de cultura, no es porque en otros lugares son peores o mejores, no, porque hay otro tipo de cultura, hace que estas cosas sean, no se vean, ¿m? O no existan. Pero sí, vos ves, yo te digo, Sebastián, ¿sabes qué? Yo he ido a pueblos donde no hay agua, porque al no haber luz, no sube el agua, bueno, Los porque bomberos. son agua de pozo, entonces no hay agua. Tienen que ir a buscar al río, bueno. He visto como si fueran las películas de hace 100 años, con los jarros de barro, que la llenan de agua, lo recubren con una gasa para que mantenga el frío. He visto calentadores de querosén en un país que en el 2010 era uno de los países de avanzada en esta región, que era suficiente en materia alimentaria y energética, tenía industrias eh, importantísimas, exportando a todas partes del mundo, iba a lograr hacer un nodo muy importante, tanto en lo energético como en lo industrial. La gente estaba en un nivel importantísimo. No había una pobreza extrema, había gente pobre, pero no había una pobreza extrema, que es la que yo estoy viendo ahora. Entonces, es lo que vos decís, hay un fantasma que es lo que pretende los poderosos, las grandes corporaciones, militares, mediáticas, porque también hay que decir, ¿no?, que no van de la mano, generar odio, o sea, el odio, la máquina del odio es una máquina tan potente, tan fuerte, que se engarza en la sociedad de alguna forma y le genera ese rechazo hacia el que está gobernando. Acá todavía hay esa conciencia de que están haciendo lo que pueden. Claro. Pero escuchás que hay corrupción, que la plata se la está llevando tal, que se la está llevando tal, pero bueno, tenés discurso bastante... hay distintas formas de evaluar la situación actual. Son disímiles los discursos, pero hay una conciencia. Es distinto lo que nos pasa en Occidente a nosotros, que toda la culpa la tiene el gobierno sin Claro. por ahí mirar de que posiblemente hay otros que son culpables en las crisis económicas. El terrorismo económico, a Siria le afectó el terrorismo militar, el terrorismo que ha impuesto Estados Unidos a través de sus milicias y de sus mercenarios, esos grupos terroristas, en el plano militar, en el plano mediático también, el terrorismo mediático, que ha sido atroz, porque acompañó al arma militar. Hoy están padeciendo el terrorismo económico, porque lo que está viviendo Siria no tiene otro nombre, no tiene otro título. Es terrorismo económico, impuesto desde Occidente por Estados Unidos primero, por supuesto Israel está atrás de todo esto,
y algunos países europeos que acompañan, y lamentablemente algunos países árabes también acompañan en esto, porque le podrían generarle ayuda, solidaridad, así como ha sido Siria muchas veces con el Líbano o con Jordania, con la entrega de energía eléctrica. Hoy nadie le entrega ni al Líbano ni a Siria, porque el Líbano está muy parecida a la situación. Tamara, pensábamos en el viaje de ustedes, llegar al aeropuerto de Damasco, y hace un par de semanas veíamos que el ejército israelí bombardeó el aeropuerto civil de Damasco. O sea, el nivel de impunidad que hay para este tipo de cosas es impactante. Sabrás que acá en Argentina hay detenido desde hace un mes ya prácticamente un avión venezolano que, porque dicen que tiene tripulación iraní, pertenecen a la Guardia Revolucionaria Quds, y que por eso hace que los tengan detenidos, y todo eso es injerencia directa de la agencia de la agenda israelí en Argentina, y al mismo tiempo el ejército israelí bombardeando un aeropuerto civil. Digo, para hacer ese paralelismo de aeropuertos y aviones y lo que es la realidad en uno y en otro lugar, y no se dice absolutamente nada de esto sobre Siria. Totalmente, totalmente, y la verdad es angustiante, porque acá cuando comentaba, cuando ocurrió, cuando empezó el tema del avión en el aeropuerto en Ezeiza, yo lo comenté acá a algunos así, colegas, periodistas, y se sorprendían, ¿no? Porque es más, yo escuché a un periodista diciendo, acusando también a Siria atrás de todo esto, o sea, meten todo en la bolsa. Todo total, para ellos es lo mismo una cosa que la otra. Eh, y, y- y a mí me generó, eh, ¿sabes qué? Angustia, mucha angustia, porque no sé, yo me siento como ciudadana argentina muy débil, sin apoyo, o sea, el ciudadano argentino no tiene apoyo de parte del Estado, de los gobernantes, porque ahí sentimos la debilidad que tiene nuestro Estado. ¿Sí? Porque frente a corporaciones como son organizaciones israelíes ancladas en la sociedad argentina, la misma embajada israelí que me mandó un comunicado diciendo muy bien lo que han hecho, o sea, como aplaudiendo y dando como, bueno, están bien lo que han hecho, pero es así. Entonces, me Que parece al mismo tiempo, Tamara, muy... da vergüenza ajena que esos comunicados de la Embajada de Israel y la de Estados Unidos, el gobierno argentino lo metió en sus medios públicos de comunicación, bueno, Sí, nuestros, sí, pero que están sí, ahora al están a servicio de la este vista de gobierno. todos. Y en lugar de esconder Exactamente. eso que evidencia el nivel de injerencia que hay en la televisión pública, en Radio Nacional, en C5N, el En Telam, comunicado donde el gobierno de Alberto exactamente. Fernández dice, bueno, miren que estamos haciendo las cosas bien porque lo dice Israel y Estados Unidos. Es, bueno, esa impunidad que tienen las embajadas, ambas embajadas, en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestro Estado, es lo que me preocupa, ¿no? Más allá del paralelismo que hiciste entre el bombardeo que ha hecho Israel sobre el aeropuerto civil de Damasco, no es un aeropuerto militar, no hay ahí militares, no está la Guardia Republicana de Irán, no está Hezbollah, es un aeropuerto civil como lo es Ezeiza. Bueno, bombardea esto y por otro lado, al mismo tiempo, felicita que el gobierno argentino detuvo a un avión y lo tiene ahí parado desde hace un mes. Y la verdad que eso es lo que, como ciudadana argentina, no lo estoy diciendo como ciudadana siria, lo digo como ciudadana argentina, todos los argentinos nos tiene que preocupar este tipo de injerencia, este tipo de debilidad del Estado y de nuestro gobierno, y que ha tenido un apoyo en su momento muy fuerte cuando lo eligieron, y la verdad que ver este tipo de injerencia y callarse la boca de nuestros gobernantes, a mí como argentina me tiene bastante preocupada y temerosa de esto, ¿no? Porque son capaces de muchísimas cosas más que lo que están haciendo. Entonces, es como para prestarle atención, o sea, los medios de comunicación que no son afines a las embajadas tienen que empezar a leer entre líneas este tipo de cosas. No dejarse llevar o callarse por a ver si lo tildan de antisemita o si lo tildan de golpista o si lo tildan de anti algo.
empezar a pensar un poco en el futuro de nuestros hijos, de nuestra patria, porque no va por ahí. Ese no es el camino. Ese es el camino de la entrega, la falta de soberanía, la falta de independencia. Ayer que están festejando en la Argentina el 9 de julio, bueno, tenemos que volver a pensar, a ver dónde estamos parados. Yo lo veo, te digo, Sebastián, con mucha preocupación. Esto acá no se vive. Esto en Siria, 11 años y medio de guerra, bloqueo económico, sanciones económicas, todo el mundo en contra, ¿m? Todos los medios en contra, sin embargo, no se dejan, o sea, a pesar de todo esto, posiblemente mañana firmen un acuerdo. Hoy, el día de hoy, no lo han hecho. A pesar de que yo todavía sigo sin luz y estoy muriendo de calor, porque no tenemos forma de enfriar nada, hace calor mucho, mucho. Y bueno, esta es la realidad de Siria, ¿m? Un Tamara, país que se sostiene. al mismo tiempo, digamos, la pata para generar presión e injerencia sobre todo esa está anclada sobre los medios corporativos de comunicación y escuchábamos y también compartíamos parte de un comunicado que ustedes desde Siria este, nada, habían grabado y nos compartían, en la que, vamos a decir, presentadores de canales de noticias, porque digo, el ser periodista implica, ¿no?, un montón de cosas importantes que ser un presentador de un medio corporativo no siempre tiene, y se referían a Siria como parte de estados parias, presentadores de noticias, de esos que se cambian su propio apellido para parecer otra cosa, aunque no entiendo bien si es una cuestión artística o de qué se trata, con absoluta impunidad para tratar de crear marcos de referencia absolutamente ficticios y que en el fondo esos marcos de referencia de desconocimiento, de distanciamiento, intentan generar una situación de impunidad como puede ser efectivamente el bombardeo propio del aeropuerto civil. Porque aparte, si quisieran, vos decías, no es un aeropuerto militar, pero si Israel realmente tiene la intención de seguir atacando militarmente a Siria, y más allá de que ocupan el Golán y demás, toda esta historia que ya sabemos, bueno, si se animan a tanto que le declaren la guerra, y ahí Siria sabrá cómo responder. Pero mientras tanto hacen incursiones militares contra población civil, tratando de amedrentar y seguir intentando desestabilizar al gobierno de Bashar al-Assad. Sí, hace pocos días fue también en Tartus otro bombardeo. Eh, Ellos siempre dicen que son zonas militares, pero murieron civiles. Eh, pero bueno, sí, lo que vos te referías a los periodistas que tildaron a Siria, pusieron al Líbano, hicieron el famoso eje del mal, ese famoso eje del mal que Bush nos había remarcado en un momento cuando declaró la guerra al planeta, porque en realidad declaró la guerra al planeta en ese momento. Sí, hablamos por ahí, Tamara, para la gente que nos ve fuera de Argentina. Mauro Golfar, que usan como nombre artístico apellido Viale, o sea, Mauro es, ¿no? No, no, es No, Jonathan. ese era el padre. Mauro Lo era que su pasa es que papá. yo no veo mucho de esos Jonathan, canales. Es Jonathan. Mauro era el padre. Jonathan, sí, Jonathan, sí, apellido artístico Viale, ¿sí? Que su nombre es Golfar. exactamente. Y entonces, bueno, desde esas tribunas intentan fomentar toda esta secuencia. Como no veo mucho todo eso, perdón, sé que existen, pero bueno, no No, me no, no, informo no, a de ello. no, yo tampoco lo veo, te digo, porque esto me lo mandaron, yo estaba en Siria también en ese momento, y me mandaron el video donde marca a Siria como país escoria. Y la verdad que a mí me molesta como Siria. Yo creo que a toda la comunidad siria, somos más de 4 millones de descendientes de sirios en la Argentina, no se ha tenido en cuenta eso, ni el canal. Y me molesta también que nuestra dirigencia de la comunidad siria, sirio-libanesa en general, porque atacó a Siria y al Líbano, tampoco se hayan movilizado para pedir o rechazar o repudiar estas declaraciones y hacerlas públicas, ¿sí? Porque fíjate si hubiera sido al revés, ¿sí?
lo que hubiera sido. A ver, que sea al Hubiéramos, revés sería que nosotros digamos que Israel es un país escoria. Sería eso. Aunque son exactamente, gente que nació en Argentina, pero representa los intereses israelíes, ¿sí? A todas luces. Y exactamente. desde esa agenda política intentan decir que Siria y el Líbano, fíjate, o sea, Damasco, la primera capital del mundo, con la historia que hay detrás, desde un ente, Frankenstein, creado artificialmente y enclavado en 1948, que generó un estado genocida hasta el día de hoy, del cual todo el mundo mira hacia otro lado, desde ese lugar dicen que Siria es un estado de escoria. Bueno, también tendríamos Exactamente. nosotros mucho para decir en ese sentido. Bueno, imagínate si hubiera sido así, lo que hubiera sido las organizaciones sionistas, las organizaciones israelíes que están en Argentina. Sin embargo, nosotros, la verdad, yo también, es una autocrítica que hago, ¿no? A nuestra propia comunidad que no ha reaccionado, ¿no? Nosotros hicimos un video simple porque fue así angustiante y lo hicimos, que estamos en Siria, en un país donde no hay terrorismo tal como lo quieran mostrar, donde la gente a la 1 de la madrugada está caminando en la calle tranquila, sin que nadie le moleste, por supuesto con nada de luz, pero bueno, es lo que ellos han generado en este país. Digamos, por eso digo, el terrorismo militar siempre va acompañado de ese terrorismo mediático que desde hace un par de años viene generando reacciones muy adversas en las distintas sociedades. No solamente me refiero a Siria, ni me refiero acá a la zona del Levante mediterráneo, me refiero a muchos lugares, ¿no? Venezuela, Brasil, bueno, todo lo que hemos vivido en la Argentina, bueno, todo esto, los medios de comunicación tienen mucho que ver con las crisis política, social y económica. Ahora en la Argentina está viviendo ese momento económico difícil, que es lo que por eso el terrorismo mediático hay que empezar a encontrarle una solución, las fake news hay que encontrarles una solución, porque si no, la humanidad va a ir para un lugar no deseable. Siria no es un país escoria, Siria es un país, como decía vos, es una de las primeras civilizaciones de la humanidad, con muchísimo cosas vigentes todavía, donde uno camina por Damasco, por Alepo, por Palmira, por donde se te ocurra, Sednaya, Malura, todos los pueblos tienen toda la arqueología, o sea, es un museo a cielo abierto, Siria. Entonces, la gente, una gente súper cordial, hospitalaria al máximo, con lo poco que tienen. Sebastián, te juro que muchas veces yo lloraba, entraba a locales donde veía que tenían la luz, las velitas encendidas y enseguida corrían a servirme jugo de zanahoria, que acá se usa mucho, café, bueno, entraba a las casas con lo poco que tienen, con lo muy poco que tienen, porque se gana alrededor de $20 por mes acá. Se gana lo que es 2 kilos de carne. O sea, el sueldo de un empleado en Siria son 2 kilos de carne, textualmente. 40.000 liras sale un kilo de carne y el empleado público gana 80.000 liras. 2 kilos de carne. Imagínate cómo vive esta gente. Y con lo poco que tienen te sirven una mesaza. Enseguida te traen el mate. Cuando vos le decís soy argentino en la calle, le decís Ya a saben. cualquiera, recién me pasó. Cuando decís soy argentino, fui a comprar algo y entonces me preguntaron de dónde soy, digo, de Argentina, y digo, pero soy de acá, o sea, Sí. soy oriunda de acá, pero vivo en la Porque Argentina, a así, vos te queda como acento en tu árabe acento, de sí, tener al no, español tengo como un lengua acento, materna ahora. ¿O claro, cómo es? yo tengo un acento que es muy parecido al acento libanés, porque en mi Ah, pueblo, Yabrud, está muy pegado en la montaña con el Líbano, entonces nuestra forma de hablar es muy libanesa, entonces me preguntan si soy del Líbano, me preguntan en Damasco, ¿sos del Líbano? No, le digo, soy de Argentina, pero soy de acá, soy de Siria, de Yabrud, le digo, por la forma de hablar. claro. Ay, cuando decís Argentina, la sonrisa se dibuja automáticamente, Sebastián.
Nos aman, aman a Messi, aman a Maradona, el fútbol argentino es algo, se ven ya en los locales, se está vendiendo las remeras, la bandera, el gorrito de Argentina, de Brasil también, porque ahí Bueno. está la disputa. Siempre Pero algún nos equivocado también aman, puede el haber en Siria, mate, hay que entenderlo. claro, el mate está permanentemente, vos lo habrás visto en los puestos militares, en los retenes, está el mate permanentemente y te sirven mate. Bueno, acá el tema de la pandemia, olvídate, porque no hay nadie con barbijo, entonces te sirven el mate y yo me quedo ahí y digo, no, está bien, no, no le digo nada, pero me da un poco de miedo, pero después uno se acostumbra, así, y bueno, acá así se vive, es un pueblo muy hospitalario, entonces que venga un cualquiera, un don nadie, y te diga, es un país escoria, y la verdad, duele. Y la verdad que yo a mi comunidad sirio-libanesa en la Argentina le diría, piensen muy bien porque la dignidad no se puede pisotear. Es nuestra dignidad. Es la dignidad de los sirios, es la dignidad de nuestros abuelos. No la podemos pisotear. No podemos permitir que cualquiera, sin tener la menor idea de lo que está diciendo, venga a decir que esto es un país paria, que, bueno, que son terroristas. No hay nadie terrorista acá. Los terroristas vinieron de afuera. Acá la gente quiere vivir. Y esta es la verdad. La única verdad es esta. La gente quiere vivir con muy poco, pero quieren vivir. Basta de guerra, basta de sangre, basta de tanques, basta de aviones, basta de bombardeo, basta de sanciones, basta de castigar a la gente porque quisieron defender a la patria. La patria la defendieron muy bien. Y por defender la patria, el castigo es esto. Es muy Tamara, triste. nos quedan 3 minutos, pero muy cortito. ¿Qué pasa con la presencia turca en el norte? Esta supuesta persecución del PKK del Kurdistán, que después devino en este grupo armado que es el YPG, que después vimos que tenía vínculos con Estados Unidos. ¿Qué pasa con todo el norte de Siria? Turquía está amenazando ya desde hace varias semanas de que va a hacer una incursión en el norte sirio. Se está preparando en realidad. Ya se venía preparando desde hace 2 años la turquización del norte sirio. O sea, el cambio de moneda, el cambio de la bandera, ahora están cambiando el documento. Le están sacando a la gente residente en el norte sirio el documento sirio y se lo están reemplazando por un documento turco. Esto se está haciendo ahora. Esa es una zona tomada por Turquía, donde están armando todo un muro de separación. O sea, están invadiendo en forma ilegal, bueno, todas las invasiones son ilegales, pero están tomando ilegalmente un territorio que no les pertenece, con la excusa de que están defendiéndose de los kurdos. El tema de los kurdos es un tema bastante complicado, eh, eh, genera sensaciones muy adversas, mucha sensibilidad en todo esto. Los kurdos son sirios, los que viven en Siria son sirios, los que viven en Irak son iraquíes. O sea, los kurdos son sirios y el ejército de Siria los tiene que defender por ser ciudadanos sirios. Ahora, hay algunos grupos que se han amparado en la presencia norteamericana y son los que tienen el poder militar dentro de los kurdos. Por supuesto que hay muchas divisiones internas, o sea, eso también lo tenemos que saber. De al rato dice, no, vamos a negociar con el gobierno de Siria, porque cuando ven el avance turco, les genera esa cosa de querer negociar con el gobierno de Siria para que envíe el ejército. Y de al rato ve que, bueno, Estados Unidos les va a entregar energía eléctrica, les deja vender el petróleo que ellos mismos están sacando del territorio que está ocupando Estados Unidos. Entonces, es bastante complicada y genera mucha sensibilidad, y yo tengo muchos amigos kurdos que no quisiera entrar en esa disputa porque siempre estamos discutiendo ese tema, pero el kurdo es sirio y necesita ser defendido por el ejército sirio y el gobierno de Siria. Estados Unidos está ocupando ilegalmente el territorio donde viven los kurdos y otros que no son kurdos, armenios, por ejemplo, y Turquía está aprovechándose de ese tema como para avanzar.
Obviamente que está Rusia por un lado, está Estados Unidos tratando de frenar el avance turco, pero bueno, yo creo que van a tener ahora el visto bueno de la OTAN, como decir, bueno, avancen y bueno, Estados Unidos necesita de Turquía en esta guerra que está en Europa también. De alguna manera hemos visto como una especie de chantaje en el cual Turquía dice, bueno, si ustedes nos señalan por esta ocupación que estamos haciendo en el norte de Siria, nosotros podemos abrir las Exactamente. fronteras para que todos los refugiados vinculados a la zona de África y Oriente Medio pasen directamente hacia Pasa Europa en Europa. y ustedes se arreglarán a ver cómo hacen. Entonces hay como una especie de chantaje en eso también, ¿no? Pero ese chantaje lo tuvo Turquía desde el comienzo. Siempre abrimos la compuerta, cerramos la compuerta. De acuerdo a cómo resuelven, bueno, vino la luz Bueno. en medio de la... bueno, siempre tiene, sí, ¿viste? Si estamos en vivo, vos ves cuando se corta y se viene la luz. Bueno, ese chantaje ha sido permanente de Turquía. A lo largo de los 11 años de esta guerra ha sido permanente entre Turquía, la OTAN y sus aliados, algunos, bueno, árabes tipo Qatar y otros, y de otros países, de otras regiones, pero siempre ha tenido esa, pero la excusa de la presencia kurda y de los kurdos armados es un tema que en algún momento van a tener que sentarse a negociarlo, porque no van a terminar más, porque fíjate que Turquía es aliada de Tamara, Estados Unidos y los por hoy se kurdos nos acabó el armados tiempo. también. Dale, dale, Solamente perfecto. agradecerte mucho. Haremos otra grabación cuando estés de A regreso ustedes, en Buenos Aires. Será hasta la próxima. pronto. Un abrazo, Sebastián, muchas gracias. Bueno, que estés muy bien.